Hola, me presento con ustedes. Mi nombre es Marta Alicia Ávila. Soy una abogada que me he especializado en temas relacionados con el territorio. Dentro de estos temas está el ámbito registral, el ámbito catastral y el ámbito notarial. He trabajado para un notario en cuestiones relacionadas con litigio de registro público de la propiedad. Asimismo, en algún cargo que he tenido en la administración pública, tuve dentro de mis actividades el ser la responsable de la redacción de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, misma que se encuentra vigente. Además de estos temas relacionados con el territorio, he buscado especializarme en los temas relacionados con la regulación de las nuevas tecnologías. Dentro de estos temas podemos encontrar lo que es el reuso de la información pública, en este caso el reuso de la información territorial, y temas relacionados con la privacidad y el manejo de datos personales. Este módulo está diseñado para que en el término de 20 horas ustedes puedan tener estos conocimientos señalados como objetivo. Empezaremos con un diagnóstico que será un cuestionario que les permita una especie de línea de base para que al término del módulo puedan ustedes constatar lo que se ha aprendido. Empezaremos desde el inicio, es decir, ¿qué se inscribe en el registro público de la propiedad? Para esto analizaremos los derechos objeto de inscripción regulados por el derecho civil. Posteriormente les haré una presentación acerca de cómo surgió el registro público de la propiedad. Nosotros tenemos una tradición heredada por España que nos permite tener una hermandad, digamos de alguna manera, con todos los registros públicos de la propiedad latinoamericanos. También analizaremos y comprenderemos lo que son los principios registrales. Estos principios registrales condensan cuáles son los ejes torales del sistema registral y nos permitirán resolver cualquier problema relacionado con el tema. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen bien? Habrá una actividad en el módulo en donde nos permita evaluar cuáles son las debilidades del sistema registral actual. También veremos cuáles son los derechos objeto de inscripción del registro agrario nacional, es decir, analizaremos los derechos agrarios. Otro de los derechos que también se inscriben en el registro público de la propiedad, a diferencia de los derechos agrarios, son los que vienen del derecho administrativo, generalmente relacionados con el territorio, evidentemente, en la parte urbanística y en la parte ambiental. Después veremos lo que es la regulación del catastro. No existe como tal un derecho catastral, pero sí existe una serie de normas que regulan la función de esta actividad que es importante conocer. Dentro de estas actividades también abordaremos desde el punto de vista jurídico cuáles son las operaciones catastrales, cuáles son las actividades más importantes que realiza el catastro. Posteriormente haremos un análisis desde la óptica legal sobre las implicaciones del uso de la geoinformación, de las bases de datos y el uso de sistemas de información geográfica. Analizaremos, nos pasaremos después a otro eje de este módulo, que es la parte notarial. ¿Quién es el notario? ¿Qué hace el notario? ¿Cuáles son los productos del notario? ¿Y cuáles son su trascendencia para la certeza jurídica de las operaciones inmobiliarias? Veremos una parte que es absolutamente trascendente y está en boga en nuestro país. Será un gran salto cualitativo en cuanto a la certeza y la seguridad jurídica inmobiliaria, que es la vinculación entre el catastro y el registro público de la propiedad. Pareciera que son dos registros, ¿no?, que tienen como objeto el mismo territorio, pero tienen unas particularidades que no les permiten ser lo mismo, que la misma cosa.
sino que hay que analizar cada uno en sus funciones propias. Presentaremos también una lectura muy interesante que se llama Radiografía de un error, en donde un notario de Guadalajara nos explica precisamente qué pasa cuando todo este sistema no está funcionando. Por último, me gustaría presentarles lo que es los modelos de integración que ya son un éxito a la fecha. Y estoy hablando de los modelos de España y de Perú. El modelo de Perú muy similar al de España y que nos podría presentar ya soluciones acerca de este problema que tenemos de desvinculación entre la información catastral y la información registral. Terminaremos el módulo con una actividad integradora en donde básicamente ustedes tendrán que responder a las mismas preguntas de la actividad diagnóstico, de la actividad inicial, pero ahora ya con toda esta información que habrán adquirido después de las 20 horas de trabajo. Estas 20 horas presentarán lecturas a las cuales ustedes podrán regresar cuantas veces sean necesarias. Las presentaciones de PowerPoint también con audio, que también les permitirán lo mismo en caso de que no hayan comprendido o quisieran abundar sobre la información. Estarán disponibles los canales del diplomado para hacer las preguntas correspondientes, y además yo buscaré darles algunas dinámicas que tienen que ver con la resolución de casos prácticos que creo que les permitirán reafirmar el conocimiento obtenido. Pues bueno, esta es toda mi presentación. Les auguro que será muy interesante, muy formativo, o por lo menos eso espero.